Aventureros, seguramente todos los que hemos nacido en Europa tenemos como destinos a visitar unas cuantas veces en nuestra vida ciudades como Londres, como Dublín o como Edimburgo. Ciudades que asociamos enseguida a grandes obras de la arquitectura, a la niebla, a casi lagos o parques con una bruma especial, lugares con un halo de misterio que la representan. Por eso hoy en Desafío Viajero vamos a viajar a las Islas Británicas para recorrer los misterios y las leyendas de Londres, de Edimburgo y de Dublín, de la mano de una de las personas que más cariño tengo y que más veces nos ha acompañado en Desafío Viajero. ¿Listos? Comenzamos. Manuel Fernández Muñoz, querido amigo, ¿cómo va eso? Un abrazo, amigo, pues genial. Aquí compartiendo contigo una vez más misterios, leyendas, cuentos. Bueno, vamos a pasárnoslo bien un poquito, ¿vale? Venga. Y es que yo creo que todos los que sois amigos de Desafío Viajero conocéis de sobra a Manuel Fernández Muñoz. Manuel Fernández Muñoz eh, ha estado aquí hablándonos, entre otras cosas, de Sufismo desde el corazón, uno de los libros más impactantes donde hace referencia a esas influencias del sufismo que pudo tener, por ejemplo, el propio Jesús de Nazaret. Aprendimos lo que es el sufismo de la mano de Manuel. Otro de los libros que más traca han dado y cómo se movió de alguna forma todo el saco de los ratones bíblicos cuando con los viajeros del cosmos, Manuel Fernández Muñoz, nos hizo ver esa comparativa de pasajes bíblicos con fenómenos que podríamos calificar casi como ufológicos o quién sabe, una obra magnífica. El primer libro que yo me leí de Manuel Fernández Muñoz, Guía Histórica, Mística y Misteriosa de Tierra Santa, una obra fundamental si alguien, cuando se pueda, se da una vuelta por Jerusalén, una de mis ciudades favoritas, pues bueno, guía mística y misteriosa de Tierra Santa, absolutamente fundamental. El que durante mucho tiempo ha sido mi libro favorito de Manuel Fernández Muñoz, yo creo que lo sigue siendo porque me tocó mucho el alma en muchos aspectos de mi vida. El Grial de la Alianza, la búsqueda de Manuel Fernández Muñoz del Arca de la Alianza por Etiopía y que para mí sirvió esa chispa para que se incendiera en mi corazón esas ganas de partir tras los pasos de Manuel en Etiopía, en Aksum, tratando de encontrar el Arca de la Alianza. También ha estado por aquí Manuel Fernández Muñoz hablándonos de templarios, el Santo Grial y, una vez más, con Almuzara, ahora llega Guía Mágica y Misteriosa de Londres, Edimburgo y Dublín. Nuevo libro que ya está por todos lados, que va a dar muchísimo que hablar y que nos presenta una guía con todos los mitos, misterios, leyendas, apariciones, secretos, criaturas, rincones y personajes misteriosos de estas tres capitales, de Londres, de Dublín y de Edimburgo. Casi hablando de tu obra, Manuel, se me come la propia entrevista, es que ya no puedo contar mucho más, casi nos estamos quedando ya sin tiempo. ¿Cómo te cunde tanto para escribir tantos libros y todos ellos tanto interesantes? Yo nunca me he tenido, y tú lo sabes bien porque nos conocemos desde hace tiempo, yo nunca me he tenido por un buscador de fantasmas o por alguien, por un cazafantasmas. No, no, nunca lo he Mm. sido, ni siquiera por un buscador de misterios. Yo me considero a mí mismo alguien que intenta dar respuesta a las preguntas más cruciales del ser humano, aquellas de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, hay vida después de la muerte, existe Dios. La magia de este asunto es que cuando tú vas en busca de esas respuestas, lo que te encuentras es la magia y el misterio. Y de ahí de alguna manera sí pueda considerarme un buscador de misterios. Había una obra, yo cuando era joven, leí una obra en el instituto, creo que me obligaron a leerla, pero que después me encantó, de Goethe, Fausto. Y Ujú. Fausto, para los que ya peinamos canas bueno, hemos crecido con esta obligatoriedad de leer estos clásicos, a mí me marcó, porque es alguien que está buscando, igual que tú, que yo y que tantas personas, está buscando respuestas, y precisamente es cuando se encuentra con Mefistófeles, con el diablo, cuando él mismo dice, caramba,
Si es que ya, precisamente por encontrarme contigo, ya tengo las respuestas a todas esas preguntas que me estoy haciendo. O sea, precisamente por la oposición que tú eres de Dios, sé que Dios existe. Porque vienes a por mi alma, sé que hay vida más allá de la muerte. Y tantas cosas. Bueno, pues buscando en Londres, Edimburgo y Dublín estos misterios, realmente encontrándote con este lado oscuro de estas ciudades, realmente lo que estamos haciendo es buscar respuestas para esas preguntas fundamentales de la humanidad. Ujú. Si La ver- encontramos un fantasma, ya sabemos que la respuesta de que si hay vida más allá de la vida, pues está resuelta. Y tantas cosas. A mí me ha encantado tu obra, sobre todo porque yo soy muy fan, ¿no? De estas recopilaciones de misterios, de que vaya a una ciudad y me encuentre ya con un libro donde tenga todos los tips de lugares que visitar dentro del mundo del misterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el índice. Estos son solo los lugares de los que Manuel nos habla de Londres. Pero es que si nos vamos a Edimburgo, también tenemos una retaila de lugares misteriosos de Edimburgo brutal y lo mismo sucede con Dublín, ¿no? Yo que te conozco y sé que eres muy amigo de las Islas Británicas, em, esperaba algo parecido. Si alguien escribiese un libro del estilo, pues Misterios de Inglaterra, pues con lo amigo que eres del Rey Arturo, de Avalon, de Glastonbury, pues solo alguien como tú dentro de algún tiempo nos traerá un libro así, ¿no? Pero te has decidido a meterte dentro de las tres capitales de Gran Bretaña: Dublín, Londres, Edimburgo. ¿Por qué estos tres lugares? Y si bien es cierto que también nos hablas de otros lugares misteriosos de los países, es verdad, ¿no? Pero el grueso del libro al final son estas tres capitales. ¿Por qué te has decidido por esto? Básicamente porque estuve viviendo en las tres. No, perdón, solamente en dos, en Londres y en Edimburgo. A Escocia iba los fines de semana a pasármelo bien, porque Escocia, a Edimburgo iba a pasármelo bien, porque Escocia es eso, ¿sabes? Escocia es como un canto, allí es donde vas cuando quieres que tu espíritu cante. Allí te das una vuelta por Edimburgo y después te haces alguna de las rutas del norte, donde empiezan las Highland, y allí tu alma cambia. Cambia y te tienes que poner también una falda escocesa y bailar al son de gaitas prohibidas, con acordes prohibidos, como decía la película de William Wallace. Es cierto, ¿sabes? Cuando vas a Escocia y cuando pasas las Highland, sientes que algo está cambiando en el ambiente. Entonces, a la pregunta que me hacías, fundamentalmente es porque como estuve viviendo en Londres y como te digo, mi manera de vivir es buscar respuestas a esas preguntas fundamentales de la humanidad, pues lo que hacía era, mientras Rafi, mi mujer, a ella la trasladaron a estas dos capitales para hacer un año en cada una de trabajo, mientras ella trabajaba, yo que soy escritor, pues tengo que buscar material para escribir. ¿Qué hacía? Me planteé desde que supe que íbamos a tocar Dublín y que íbamos a tocar Londres, me planteé que yo iba a hacer la guía que a mí me hubiera gustado encontrar cuando fui allí. Y ese fue mi objetivo y creo que lo he plasmado bastante bien, porque no es lo mismo ir a ciegas, ir preguntando a diestro y siniestro, contratando tour, que a veces son turísticos y si no hay misterio se lo tienen que sacar de alguna manera, a, a llevar una guía de primera mano de alguien que ha estado allí, que ha bebido de todos esos misterios, de esas leyendas, y te dice, mira, esto es así, esto no es así. Por ejemplo, en Dublín, si vemos la comparativa en el libro, en Edimburgo hay muchísimos lugares. En Londres hay muchísimos lugares. También, como tú bien decías, fuera de ruta, fuera de estas capitales, también pongo sitios. En Dublín hay menos lugares, bastantes menos, la mitad. Pero es que yo no te voy a engañar, yo no me voy a inventar misterios para engordar el libro, ¿sabes? Entonces es algo una guía que a mí me hubiera gustado tener cuando estuve allí viviendo. Ujú. Por supuesto, y de hecho lo has conseguido totalmente. Y más allá de lugares clásicos, pues efectivamente, si pasamos por Edimburgo, nos hablas de Mary King Close, ¿no? O de Grey Fears, la historia de Bobby, o hablamos también de la capilla de Roslin, ¿no?
pero nos ujú, hablas de historias que habitualmente no se suelen encontrar en los libros de misterios, así que de verdad que lo que has conseguido es una obra que hasta la fecha no existía y que es imprescindible para encontrar estos países, para encontrar los misterios y conocerlos de este país tan maravilloso. A mí me gustaría, Manuel, si te parece que hagamos un pequeño recorrido por las tres ciudades, por algunos de los misterios que no son tan conocidos, por lo que a mí más me ha llamado la atención a la hora de leer tu libro, para que salgamos un poco de los clásicos, ¿no? Que todo el mundo creo que ya se conoce. Así ujú. que, ¿qué te parece si empezamos por Londres? Nos vamos a la City. Y allí tú empiezas tu obra hablando del lago de St. James Park. Este sitio, Ujú. ¿por qué es misterioso, Manuel? Esto yo me lo encontré por casualidad, ¿eh? De verdad que Ujú, estaba paseando por los sitios imperdibles de la capital, cuando llegas al Parque de St. James, que está justamente, bueno, muy cerquita del Palacio de Buckingham, en fin, está en todo el meollo turístico de Londres. Y allí me encontré con una leyenda que yo a priori yo pensé que era un cuento londinense. Ya sabes que los londinenses a altas horas de la tarde, cuando ya tienen algunas pintas encima, pues bueno, pues le da por hablar y por contar cosas. Los cuentos londinenses son muy famosos, londinenses ujú, y dublinenses también, que ambos a esto, aunque son muy diferentes, en esto sí que están muy unidos. Que cuando entran en un pub y empieza a pasar la tarde y empiezan a llevar unas pintas, todos empiezan a contar cuentos. Pero después me di cuenta que no, y si quieres vamos a poner en ujú, contexto y en situación a las personas que nos están viendo y oyendo. Yo lo que he intentado también en esta guía es hacer una imagen visual a quien me está leyendo de todo lo que se va a encontrar. Aparte también de engrosar la guía con bastantes situaciones para poder meternos en el ambiente. ujú, Y aquí tenemos que hacer una retrospectiva y nos vamos un par de siglos atrás a la época victoriana. Este parque está custodiado por unos guardas, el capitán de la guardia, y el capitán de la guardia tiene la fortuna de que una chica de alta alcurnia se fije en él. Se fije en él y al final se casen. Ellos son muy felices, pero claro, el chico tiene que echar muchísimas horas como guardia del parque. Y ella, una chica culta y una chica que le gusta la aventura, no iba a quedarse, no se conformaba con la vida hogareña de entonces. Ella era una ávida consumidora de cultura. Se pasaba los días en las bibliotecas e incluso no solamente en las bibliotecas de la capital, sino que también podía hacer excursiones a alguna otra ciudad, ávida de cultura, ávida de sabiduría. ¿Y qué pasa en esa fecha? Bueno, también pasan en estas fechas, que las malas lenguas empiezan a hacer de las suyas, empiezan a decirle al capitán de la guardia que han visto a su mujer en actitud poco decorosa con un chico de Manchester, que si tal, que si cual, que si ella no iba a bibliotecas, que iba a casa de este chico. Y al principio el capitán de la guardia no le hace el menor caso, pero poco a poco eso va creando mella, va haciendo daño, va haciendo sangre. Y el capitán de la guardia idea un plan, un macabro plan. Invita a su mujer una mañana a hacer un picnic cerca del puente del lago ujú. y la mujer evidentemente encantada. Cuando llegan a un lugar discreto, un lugar donde podían hacerse arrumacos y carantoñas en la intimidad, o por lo menos eso es lo que pensaba la joven, el hombre saca un mantel, empieza a sacar los habituallamientos, el vino, los sándwiches, pero de repente saca un gran cuchillo y sin mediar palabra apuñala en 39 ocasiones a la muchacha. Ostras. Con tan mala suerte para él que sus subalternos lo pillan. Lo ven, corren hacia él, forcejean, se llama a la policía, pero en ese forcejeo el cuerpo de la muchacha ha desaparecido. Nadie sabe dónde está. Empiezan incluso a drenar el lago y el cuerpo no se encuentra. El capitán de la guardia es condenado a muerte y fallece. El cuerpo de la chica sigue a día de hoy sin saberse dónde está. Cuentan los taxistas que esperan justamente fuera del parque de St. James que en ocasiones han visto a una mujer de blanco salir corriendo
desde el parque y que en mitad de la carretera se para, los mira frente a frente, les enseña el vestido blanco y en 39 puntos de ese vestido empiezan a salir manchas de sangre hasta que el vestido se convierte en color rojo. Así Madre la mía. chica vuelve a correr y desaparece. Hay multitud de testimonios de parejas que buscan intimidad en este parque cuando ya ha caído el sol, pues precisamente para hacer lo que hacen las parejas en los parques a estas horas, y han sentido el susurro de una mujer hablar tras ellos. Pero lo que más me inquietó es conocer que dos personas que son grandes referentes en el mundo del misterio, como Ed y Lorraine Warren, que todos lo recordaremos por estas películas tan famosas del expediente Warren. Bueno, pues cuando ellos viajan a Londres para investigar el caso Enfield, ellos deciden pasar, como no podía ser de otra manera, un fin de semana haciendo turismo y llegan aquí al parque de St. James, al puente concretamente. Todos sabemos que Lorraine era una medium, tenía Ujú. poderes, tenía la facultad de contactar con las personas que ya no están aquí. Cuando dice, cuenta la historia, que cuando el matrimonio paseaba por encima del puente, ella empezó de una manera dramática a gritar y a golpear a su marido. Ed se quedó de piedra y inmediatamente piensa que algo no está yendo bien, que esa no era Lorraine. Así que la coge en brazos, la saca del puente y cuando se alejan un poquito, Lorraine vuelve a sí misma, vuelve a ser ella misma y le confiesa a Ed que la había poseído el ente de una mujer que no estaba descansando en paz y que su cuerpo se encuentra a día de hoy enterrado a varios metros debajo de ese puente. Qué fuerte, qué fuerte. La verdad es Sí, que yo desconocía totalmente que los Warren también se habían metido en este asunto y desde luego que lo que apetece es ahora cada vez que vayamos a Londres, oye, pasar un atardecer por ahí y tal vez una noche, ¿no? Eso sí, cualquiera se mete como taxista y poco ánimo, ¿no? Para que tu parada de taxi donde tengas que esperar sea justo la del parque de St. James, ¿no? ¿Tú que has estado por allí, tú alguna vez has visto alguna cosa? no me ha dado, no, yo no les he dado tiempo, ¿sabes? Suelo correr bastante, corro muy deprisa. Si bien ahí es cierto, en Londres nunca he tenido ningún encuentro, en otras localidades sí, pero eso es otra historia, que si quieres hablaremos de ella en otro momento. Sí, sí, sí. Bueno, yo te tengo que reconocer que cuando la gente por ahí me pregunta, oye, ¿alguna vez te ha pasado algo que hayas temido por tu vida cuando estás viajando o alguna experiencia pues, que has estado a punto de morir, tal? Y yo, mira, la experiencia más terrorífica de toda mi vida la viví en Londres. Creo que nunca lo he contado en el canal, algún día ya lo contaré, pero a mí me persiguieron tres payasos asesinos por el barrio de Wembley a las 3 de la mañana. Pero ya os contaré en otro momento que eso fue horrible, ¿no? Y tuve que correr, tuve que correr. Eso sí, seguro que si nos echamos una carrerita por Londres, uno de los lugares que probablemente surquemos es en los alrededores de la Torre de Londres, de London Tower, Sí, ¿no? Un lugar sí. fundamental a visitar, un lugar absolutamente espectacular. Yo no sé si eso que se dice ahí, que pues le cuenta la leyenda, ¿no? Que en el momento en que los cuervos abandonen la Torre de Londres, caerá en la monarquía británica y que de hecho hay un funcionario, un encargado solo de vigilar y de cuidar a los cuervos. Yo no sé si esto es cierto, pero lo que sí que es cierto es que también el misterio y las entidades espirituales o fantasmagóricas también rodean el London Tower, ¿no? La Torre de Londres, Manuel. Sí, además allí, por orden real, se supone que como mínimo tiene que haber 6 cuervos. Ajá. Y como bien decías, hay un encargado de que eso sea así, y más vale que sea así. Más le vale al actual rey que eso sea así. La Torre de Londres es no sé si decir que es como una cicatriz en el rostro de Londres, porque, bueno, pues por ahí han pasado las vergüenzas más increíbles de la monarquía inglesa, ¿no? Esta torre,
que es una de las atracciones más, bueno, de los imperdibles de Londres, no penséis que por el mero hecho de no pasar dentro de ella estáis a salvo, porque no es así. En las inmediaciones de esa torre se han visto, después lo contaremos, apariciones espectrales. Empezó siendo una fortaleza que pasó a ser palacio, que eventualmente se convirtió en prisión, en zoológico. En fin, que ha tenido muchísimas funciones, pero la mayoría de ellas son sangrientas. Es decir, muchísimas de las personas que han vivido allí han acabado con su cabeza fuera del cuerpo. Y de hecho, la mayoría de apariciones de espíritus que se ven llevan las cabezas coronadas, es decir, Ujú, son de la monarquía. Sin ir más lejos, pues tenemos a Ana Bolena. Ana Bolena ah, fue sacrificada en los jardines de la Torre de Londres y Catherine Howard también. Las dos fueron ejecutadas en los jardines. Dicen que en algún momento de la noche sus espíritus vagan por estos jardines y que hay de aquel que las ve, porque dicen que sus rostros, el de ambas, son tan tristes que se te cuela la melancolía a ti en tu propia alma y te deja hecho polvo, te deja totalmente destrozado por dentro. Pero es que no solamente es de Ana Bolena y de Catherine Howard, es que aquí por los jardines de la torre es que pasa y lo digo sin exagerar, casi una santa compañía de todos los aparecidos que tienen presencia aquí. A mí uno de los que más me tocan, y por eso te decía que cuidado con si te sientas afuera y piensas que estás seguro, no es así, porque en los aledaños de la torre hay justamente la entrada. La parte de atrás creo que hay algunos restaurantes de comida rápida, estos americanos. Bueno, ahí hay un espacio donde te puedes sentar, puedes leer el periódico, puedes tomar un café. Ahí justamente se han aparecido los espectros de dos niños de unos ujú. 9 y 12 años, corriendo al pilla-pilla con unas voces muy chirriantes y vestidos de época que de repente ¡pah!, atraviesan el muro y la gente se queda totalmente impactada, porque lógicamente aquello no es algo natural. Bien, investigando un poco, podemos suponer que estos dos pequeños que juegan al pilla-pilla en los aledaños de la torre son los dos hijos pequeños de Eduardo IV. Ujú, Sabemos que Eduardo IV, cuando él fallece, deja la corona a sus dos hijos, pero son infantes. ¿Qué es lo que hace Ricardo III, su hermano? Mete a los dos pequeños en una habitación, los encarcela en una habitación, mejor dicho, y ahí se olvida de ellos. Con eso lo que está consiguiendo es la corona para sí mismo. De estos pequeños ya no se va a saber absolutamente nada más, hasta 1674, cuando unas obras en la torre sacan a relucir el cuerpo de dos pequeños, de 9 y de 12 años, es decir, de los infantes. Su tío los había matado para heredar la corona. Y como te decía, ellos siguen jugando como niños que son al pilla-pilla, aunque a ti cuando los veas se te estremezca la sangre. Y hay muchísimas otras apariciones, bueno, y muchísimas otras cosas que han pasado dentro de la torre. Recuerda que María Tudor también le querían quitar la corona y uno de las personas que le quería quitar la corona era el marido de Jane Grey, que vivían justamente en la Torre de Londres. Cuando María Tudor reúne un ejército, entra en la Torre de Londres, lo primero que hace es atrapar al marido de Jane Grey, lo ata por las cuatro extremidades a cuatro caballos y lo desmembra. En ese momento dicen que Jane Grey, al ver que el cuerpo de su marido totalmente descoyuntado, dio un grito y salió corriendo cruzando los jardines del palacio. Bien, cuando se acerca la fecha de esta ejecución, cuentan turistas y trabajadores de la torre que ellos pueden escuchar e incluso ver a una mujer corriendo entre los jardines vestida de blanco y escuchar su grito, un grito que suele helar la sangre. Así que, como bien te decía,
es una cicatriz en la cara de Londres y es un sitio para tener en cuenta, sobre todo yo creo, y creo que lo pongo en el libro, si queréis pasar, quizás deberíais haceros antes un seguro médico por lo que pueda pasar. Qué barbaridad, qué barbaridad. Oye, Manuel, ¿tú tienes algún lugar favorito de Londres? De esto que dices, mira, yo siempre que voy a Londres tengo que ir a este lugar que es como mi preferiti de la ciudad. Yo viví en el barrio de Chelsea y en el Ajá. barrio de Chelsea está la casa de alguien mítico, del Vamos a creador. Drácula, ¿no? Claro, claro, es que la gente piensa que Drácula nació en Transilvania, no es cierto. Drácula nació en Chelsea y la casa de Bram Stoker está en Chelsea. Yo vivía a unas cuantas manzanas de esa casa. Claro, yo me imagino que tú al vivir en Chelsea casi imaginarías en muchas ocasiones estar paseando entre los grandes de esta época victoriana, ¿no? Sí, sí, y además es que yo lo plasmo así en el libro, por eso te he dicho que es un libro también lleno de imágenes y de ambiente. A mí me gustaba mucho imaginar cuando paseaba cerca de casa, que es donde está la casa, cerca de donde yo vivía, que es donde está la casa de Drácula, me encantaba imaginar pues aquella noche, o aquel día que duró 3 noches de 1816, cuando pues los más destacados de la novela gótica se dieron reunión en la villa Diodati. Digo que es un día que dura 3 noches porque durante esos 3 días consecutivos los cielos de toda Europa se cubrieron de oscuridad y no tienen otra cosa mejor que hacer que William Polidori, Mary Shelley, Percy Shelley y Lord Byron, que ya aquí estamos hablando de cuatro grandes, de encerrarse en una mansión y contarse unos a otros cuentos de fantasmas, también quizás mojados en un poco de absenta, que supongo que en aquella época era la moda y no vendría nada mal, sobre todo para despertar esa hada verde, esa imaginación, que después les haría hacer una apuesta y que gracias a esa apuesta a día de hoy pues tenemos una de las joyas de la literatura gótica como es Frankenstein. Y Ujú. después también Polidori escribiría el vampiro que leyéndolo un poco, sabes que es el antecesor de Drácula, aunque él realmente estuviera retratando más bien a su mecenas, a Lord Byron. Entonces, todo este ambiente, vivir todo este ambiente, imaginarlo y poder empaparte de él, porque no nos engañemos, Londres es la capital de los vampiros. Con permiso de Venecia y con permiso de Praga, Londres es vampírica, total. Por muchas cosas, no solamente el barrio de Chelsea, por Ujú. muchas situaciones, por muchos enclaves que pongo en el libro, por el cementerio Highgate, que allí tienes a cazavampiros y a día de hoy todavía siguen existiendo y leyendas de vampiros por doquier. Tienes todavía gente que en mi época, no sé si quizás tú lo recordarás, había un juego de rol que se llamaba Vampiro la Mascarada. Sí, sí, Yo claro, jugué a claro. Ajá. Sí, sí, mítico, sí. ¿verdad? En nuestra época era mítico y era además muy divertido. Para quien no lo conozca, es un juego de rol donde había diferentes clanes, entre ellos estaban los toreadores, en fin, diferentes clanes de vampiros y se repartían las ciudades por estos clanes. Bueno, en Londres todavía puedes ver las marcas de estos clanes en algún que otro barrio, es decir, que todavía se sigue Ujú. jugando allí a ese juego de rol o quizás lo que están haciendo allí es vivir auténticos vampiros haciéndose pasar por seres humanos que están haciéndose pasar por vampiros. Esa sí que sería buena, ¿eh? Oye, hace poco con Mariano Fernández Urresti, él ha publicado una obra sobre la relación, se llama Inmortal, ¿no? Es la relación entre Bram Stoker, Drácula, Peter Pan, ¿no? Pues esa inmortalidad de estos personajes. Él me decía que, en su opinión, Drácula como tal no está basado en Vlad Tepes, Vlad el Empalador, ¿no? Sino que el personaje como tal estaría basado en alguien que el propio Bram Stoker conoció, en un personaje real de su círculo, al igual que el resto de los personajes de la obra de Drácula, ¿no? ¿Tú eres más proclive a pensar que Vlad Tepes es la inspiración de Drácula o eres más de la creencia de que tal vez Drácula vivía en el barrio de Chelsea y que fue un personaje real? Lo que propone Urresti es muy sugerente.
Ujú. Y te lo pasas muy bien leyendo. Todas las obras de Uresti son muy sugerentes y él es un gran escritor. Y a mí yo me lo paso muy bien leyendo cada libro suyo. Lo que no estoy de acuerdo es con todas sus hipótesis y tesituras. De hecho, nosotros, cuando empiezas a investigar un poco a Bram Stoker, te das cuenta de que los primeros esbozos que tiene de Drácula son bastante distintos a lo que después quedó, como después quedó la obra. Y lo que hay una influencia en su obra es de El vampiro, de Polidori, y de Carmila, una obra que, bueno, por la época que era y por la temática, no cayó demasiado bien, pero realmente ahí están los inicios de Drácula. Otra cosa es que podamos tener cierta sugestión cuando caminamos por Kensington Garden, que es el hogar de Peter Pan. Peter Pan no nació y no vivió en Nunca Jamás. Esto es algo que vendría más tarde. La primera obra escrita por James Barrie se titula Peter Pan en los jardines de Kensington Garden. Y Kensington Garden está justamente enfrente de la casa de James Barrie. Y este es uno de los lugares más mágicos y más amables de Londres, porque mira que Londres es oscuro. Pues aquí tienes un faro de luz que además te encandila. Aquí el niño interior, tu niño interior, tiene que salir, tiene que aflorar al lado de la estatua de Peter. Aquí, entrar aquí es como realmente entrar en Nunca Jamás, porque aquí las hadas existen. Y aquí hay muchas personas, y esto fíjate qué curioso lo que te voy a contar. Y es cierto, está avalado por informes policiales. Hay personas que han entrado en los jardines de Kensington y han desaparecido durante 3 días, han salido a los 3 días. Cuando su familia los ha estado buscando durante 3 días, ellos han vuelto a aparecer, ellos decían que solamente habían pasado 3 minutos, que lo único que habían hecho era cruzar el parque. Y esto nos está vinculando de una forma brutal con el mundo de las hadas, con ese Tir Ujú. Nanok donde sabemos que el tiempo no existe, que el tiempo pasa de otra manera. Es decir, que aquí James Barrie lo que hace es basarse en lo que él está viendo para escribir su obra, Peter Pan en esos jardines de Kensington Garden, que es donde viven las hadas. Entonces, por eso decía que la relación que hace Mariano con Peter Pan y tal, ya te digo, me encanta y recomiendo muchísimo el libro, aunque no pueda estar de acuerdo. Peter Pan es una cosa, además, también cuando James Barrie conoce a la familia Llewellyn, que además tenemos una obra maravillosa de ficción protagonizada por Johnny Depp, donde te cuentan la Sí. historia de James Barrie conociendo a esta familia, es aquí cuando su obra cambia y la hace todavía más infantil y todavía más amena. Esa primera obra, la de Peter Pan en los jardines de Kensington, deja de tener vigencia y él la, la, bueno, la alimenta de otra manera y es muchísimo más sugerente. Pero para quien quiera llenarse de magia y para quien quiera llenarse bueno, pues de palabras tan increíbles como supercalifragilístico espialidoso o quien quiera cantar canciones de Mary Poppins o pensar que hay todavía niños que no pueden crecer y que las hadas que existen, pues visitar los jardines de Kensington y sobre todo buscar el lago Serpentine y buscar la estatua de Peter, porque allí es donde serán los casos más brutales de avistamientos de hadas. Y las hadas a veces no son amables, a veces te dan un tirón de orejas. Así que andaos con cuidado. Sí, y con cuidado tenemos que andar en otro de los lugares que a mí siempre me ha fascinado de Londres. La última vez me pasó lo típico, ¿no? Que el único día de la semana que este lugar está cerrado, pues es el día que tú pasas por Londres y no pude entrar, ¿no? Había entrado hace años, pero me fui con la espina clavada en mi última visita a Londres, que es la iglesia del Temple. Otro Así, de esos claro. lugares que tocas en tu obra, que yo creo que al común de los mortales, ¿no? Yo en aquella época pues me empezaba a interesar por el tema de los misterios y tal, pues a mí me la trajo el Código Da Vinci, ¿no? Cuando me lo leí. Claro. Un lugar fascinante donde ves esas lápidas, donde ves esos caballeros, ¿no? Y que te lo encuentras ahí en el centro de Londres, ¿no? Un lugar a visitar, Manuel.
Sí, perdón, un apunte a la pregunta anterior. James Barrie se basa en él mismo para crear Peter Pan. Peter Pan Sí, sí, es sí. él mismo. Que de Eh, hecho lo vemos en Finding Neverland, ¿no? Que es la película que comentabas de Johnny Depp, exactamente, que vemos es la exactamente, propia exacto. historia Ujú. del escritor. Sí, exactamente. Y con respecto a lo que decías, el templo, bueno, aquí me has tocado el corazón, porque sabes que los templarios son uno de mis temas favoritos y Lo sabemos todos, lo sabemos todos. este es uno de los lugares para mí imperdibles de Londres. De hecho, la historia que tiene es muy sugerente. Aquí yo digo en el libro que nos encontramos ante una iglesia que no es iglesia, ante un sepulcro que no es sepulcro. Y es que tenemos que tener en cuenta que cuando se empieza a construir la iglesia, no está como hoy en día vemos. Allí la primera construcción, la iglesia original, es totalmente redonda. Y esto llama poderosamente la atención porque hasta ese momento las iglesias, bueno, pues románicas, como muchos son octogonales, pero pocas iglesias vamos a ver totalmente redondas. ¿Cuál es la única iglesia, entre comillas, redonda que nos vamos a encontrar? Y te digo bien, solo hay una, y tú has estado en ella muchas veces, y ojalá que Ah, alguna vez podamos volver. hablamos de, bueno, claro, hablamos de Jerusalén, ¿no? Exactamente, el Santo Sepulcro. Ajá. El Santo Sepulcro. Bien, pues cuando se hace esta iglesia, la Orden del Temple decide hacerla totalmente redonda, porque lo que quieren hacer es un espejo en Europa del Santo Sepulcro. El problema es que, claro, en el Santo Sepulcro está la tumba vacía de Jesús de Nazaret, pero si queremos hacer un reflejo del sepulcro en Europa, tenemos que traer algo. Y ese algo tiene que ser sumamente importante, como para que el patriarca de Jerusalén, cuando viene a consagrar la iglesia del Temple a la Virgen María, diga, y cito textualmente, la gente que quiera visitar Jerusalén ya no tiene que hacer la peregrinación a Tierra Santa, ya puede venir aquí a la iglesia Ujú. del Temple porque aquí está también el Santo Sepulcro. Bien, yo desvelo realmente qué es lo que trajeron los templarios a esta iglesia y lo desvelo y lo documento con un análisis de un historiador de la época que te está diciendo claramente qué es lo que los templarios dejaron en este lugar. Posteriormente, la iglesia será ampliada y ya sí que empezarán a enterrarse aquí, bueno, pues familiares nobles y algunos monarcas, pero esta ronda, esta iglesia original, aquí era usada sobre todo también para el ritual iniciático, para la vela de armas. Los aspirantes a caballeros se quedaban una noche entera pasando la prueba del sepulcro dentro de esta ronda, que es como se llama esta zona de la iglesia, y Ujú. aquí tenían que probar su virtud. Si conseguían pasar la prueba del sepulcro, eran a la mañana siguiente investidos caballeros templarios. Si no, pues bueno, serían sencillamente afines a la orden, pero sin ninguna otra vinculación. Si alguien quiere realmente conocer qué es lo que los templarios trajeron aquí a esta iglesia, os diré que los templarios, según también cuento y narro y doy muchísimos más detalles, eso no estaba en mi libro de historia de los templarios de Ediciones Almuzara, los templarios sabemos que, según el cronista Mateo de París, ellos poseyeron, y atención ahora, poseyeron un frasco con la sangre de Cristo. Es decir, los templarios fueron los custodios del Santo Grial. Y parte de ese grial, parte de esa sangre, y vuelvo a repetir y no me cansaré de repetirlo, lo documento en este libro, pero mucho mejor, en eso no estaba en mi libro de Historia de los Templarios, parte de esa sangre la trajeron aquí, a Londres. Y hay un lugar muy curioso dentro de esta ronda, un lugar que como si quieres nos metemos un poco en la piel de Robert Ujú. Landon, y Claro. vemos cosas que no cuadran en el suelo de la capilla y cosas eh, que no deberían estar allí. Hay una losa, o mejor dicho, hubo una losa que hace algunos años fue removida.
fue removida. Se sacó algo de esa losa y se puso en su lugar una especie de chapa con una inscripción que no dice nada, como una excusa. Muchos creemos, yo entre ellos, que lo que se sacó de ese lugar fue ese cofre, esa valija, esa vasija, ese Ujú. recipiente con la sangre de Cristo, con lo cual ya no estaría ahí esa sangre. Pero quizás me equivoque y quizás todavía esté ahí, no lo sabemos. Lo que sí yo puedo poner la mano en el fuego y la pongo en mis libros es que los custodios del Grial fueron los templarios y parte de ese tesoro fue traído aquí, a esta iglesia de Londres. Bueno, es absolutamente alucinante. Y además, yo creo que todo el mundo que te está escuchando Ojiplática ahora mismo, seguro que cuando has dicho ese ritual de pasar la noche, Mm. ¿sabemos en qué consistía? Sí, yo te lo desgrano en el libro del Temple. En este lo toco muy a vuela pluma porque no es realmente el tema del libro y si no mi editor me hubiera echado a los leones porque el libro habría tenido 300 páginas, pero sí, sí que sabemos lo que es. De hecho, solamente tenemos que ir al libro de los templarios, eso no estaba en mi libro de la historia de los templarios, buscar el ritual de iniciación y, y estudiarlo cada detalle, porque al neófito se le daban algunas prendas a elegir, cada una tenía un significado, un simbolismo, dependiendo de lo que el neófito hiciera con lo que ellos le estaban dando, cómo respondiera, se inclinaría a favor o en su contra su destino. Es largo de explicar, pero es realmente muy, muy sugerente. Wow. Oye, ¿qué te parece si cambiamos de unidad administrativa? Nos vamos a cambiar de capital, claro, porque siempre estamos ahí con lo de si el país es Gran Bretaña en realidad, ¿no? O el estado es Gran Bretaña, pero ahí está Escocia, está Irlanda, está Inglaterra, ¿no? Vamos a cambiar a Edimburgo directamente, porque nos has hablado de algo, un recipiente donde se guardaba la sangre de Cristo, ¿no? Se ha querido ver, ¿no? Pues por parte de muchos escritores, pues que ese santo grial sería el sangre real, sería la sangre real. Podríamos unirlo con esa sangre, con ese bote, con ese frasco que nos estás contando. Pero hay un lugar en Edimburgo, Arthur Seat. ¿Esto está relacionado también con el santo grial? Sí, pero es un poco, ya entramos en la mitología más que en la historia. Eh, es un, es un emplazamiento muy, ¿cómo decírtelo? Muy emblemático de la ciudad. E imaginar que Arturo estuvo aquí, pues es eso, imaginar que Arturo estuvo allí. Es una colina, es un monte, está salpicado de algunas iglesias, de algunas construcciones, tiene una increíble panorámica, pero yo si quieres te voy a llevar a otro sitio en Edimburgo donde sí sabemos que estuvieron los templarios y donde hay Vamos allá. alguna... Y tú sabes muy bien cuál es. De hecho, lo tienes que tomar un autobús en Princess Street y en una media hora te va a llevar a una de las capillas que salen en el Código Da Vinci, que Sí, sí, es, sí. dilo tú, La capilla de Rosslyn, ¿no? Roslin Chapel, donde aquí sabemos, todos los que hemos estado allí, primero es que esa iglesia es bastante oscura. Y después que esa iglesia guarda muchísimos secretos. Yo la relaciono también bastante con Rennes-le-Château, donde tú has Ujú. estado y eres muy conocedor de esa iglesia, porque lo primero que te encuentras en Roslin Chapel, a mano derecha, es un demonio persiguiendo a una pareja. Bueno, recordemos que en Rennes-le-Château lo primero que te encuentras, no sé si todavía seguirá, porque creo que la destrozaron, Sigue, la sigue. estatua. Ya la Sigue. han cambiado, ya la han cambiado. Eso sí, ahora le han puesto una campana cristalada para que nadie se pueda acercar. Qué pena, por favor. Pero bueno, a ver, si es que hay fanáticos en todos lados. Para quien no sepa de lo que estamos hablando, es que A ver, este diablo que presidía Asmodeo, Asmodeo, eh, bueno, conocido como tal, ¿no? conocido como tal, sí, es el que preside actualmente la capilla de Rennes-le-Château, donde una fanática le parece ser que le cortó la cabeza.
Bueno, pues en Roslin Chapel, como decíamos, también tenemos a un demonio persiguiendo. Ya te enseño aquí un detallito Esa también es, de es Roslin Chapel, ¿eh? Roslin Chapel. Ujú. El, La el pilar columna del es aprendiz, ¿no? exacto, Ujú, sí. Ujú. Exactamente, donde aquí tenemos la leyenda del maestro y el aprendiz, el aprendiz que ujú. supera al maestro y al final tiene que pagarlo con su vida. En Roslin también tenemos vegetación que no tenía que estar ahí, vegetación que además apunta a un sitio donde se supone que todavía no se había llegado, que es América. Hay al menos dos plantas originarias de América. También tenemos otro de los misterios, como es esa lápida del templario del 1440 y poco, William St. Clair, caballero templario, cuando sabemos que los templarios en el 1317 ya no existían. Entonces, ¿cómo puedes poner ahí 1440 y pico, William St. Clair, caballero templario? Es decir, que estamos ante uno de los lugares más increíbles, hablando del Santo Grial, hablando de los caballeros templarios más increíbles de Escocia, y lo que a todas luces parece es que estos caballeros que desaparecieron de Europa no lo hicieron así en Escocia, sobrevivieron en Escocia, se asentaron en Escocia y en Portugal también, y desde allí todavía siguen y han seguido defendiendo Escocia los grandes maestres en muchísimas batallas. De hecho, yo nombro algunas batallas en este libro, en Guía Mágica y Misteriosa de Londres, Edimburgo y Turín, donde se presume y se agradece a los grandes maestres de la Orden del Temple que defendieran los intereses de Escocia en el 1600, 1800, 1900, donde hay una tumba a un maestre templario donde cada día pues, van personas a darle las gracias por haber defendido su país. Es decir, que eso de que los templarios desaparecieron, no, desaparecieron de una parte de Europa, pero como te digo, aquí sobrevivieron en Escocia, lejos de las miradas del Papa y escudados, o mejor dicho, protegidos por Robert I Bruce, que nos sonará porque todos hemos visto la película de William Wallace. Ujú. Porque por mucho que se diga Braveheart y se asocia a William Wallace, Braveheart era el propio Robert de Sí, sí, Bruce, ¿no? claro, Con claro, ese exactamente, adelante corazón valiente. Pues, exactamente, sí, sí, sí. pues un lugar fantástico a visitar, la capilla de Roslin. Para mí, con el permiso de Rennes-le-Château, ¿no? Que me parece, pues, me parece que es una iglesia hortera, la de Rennes-le-Château, pero bueno, es esta la magia que hay en ese lugar, ¿no? Que a mí me encanta y cada vez que la visito, y he estado unas cuantas veces, se me acelera el corazón conforme inicio ese pasillito de entrada a Rennes-le-Château, ¿no? Y en Roslin me pasa pues prácticamente lo mismo. Roslin me parece que es la capilla más bonita del mundo. Igual que la de Rennes Chateau me parece una de las más horteras, pues la de Ross me parece probablemente la más bella, es una auténtica maravilla. Y de Mm, hecho la última vez, ¿no? Pues conseguí un permiso para estar a solas dentro, para poder grabarla bien, ¿no? Y sobre todo, pues grabar todos esos detalles que es donde se marca la diferencia. Pues que sí, las mazorcas de maíz, las famosas cajitas de mm, música, ¿no? Que son todos mm, esos enigmas, los duendes verdes, esos Green Man que están sí, ahí también, ¿no? mm, Y que llaman tanto la atención. Pero es que Edimburgo es un lugar donde la magia fluye por todos lados, ¿no? Basta eso con es. darse una vuelta por la Royal Mile para Mm, sentirlo. Como si accedemos a el castillo de Edimburgo, más allá de la historia de la piedra Stone, ¿no? Que es mm. alucinante y que también nos cuentas en tu obra, sino que si, por ejemplo, entramos en el propio castillo de Edimburgo, es verdad que también hay espíritus en las mazmorras. O sea, que es un lugar donde hay absolutamente de todo, ¿no? Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Sí, yo digo en el libro que hay momentos en los que tú tienes que ir detrás del misterio, perseguirlo, detrás de espíritus, de espectros. En Edimburgo es todo lo contrario. En Edimburgo son el misterio, los espíritus, los fantasmas los que te persiguen a ti. Y todo eso se condensa, como tú bien decías, en la Royal Mile, es decir, en 1800 y pico metros de misterio a raudales, pero a raudales. Yo, de verdad que
es una de las capitales de las ciudades. Mira que hemos dado vueltas por el mundo, pero es una de las ciudades en las que yo viviría y moriría feliz, porque es tal la magia que desprende. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que Edimburgo tiene dos caras. La cara más amable es la cara diurna. Ahí te vas a encontrar con, bueno, pues con J.K. Rowling inspirándose para crear al niño mago más famoso del mundo, ¿no? Esto en el cementerio de Greyfriars. En Greyfriars, ¿sabes? Ponemos en el libro que J.K. Rowling muchos de los personajes de la obra, de apellidos y nombres, los saca de las lápidas de este cementerio. Y cuando tú pasas a Greyfriars y quieres saber cuáles son los nombres o mejor dicho, las lápidas con estos nombres, lo único que tienes que hacer es ver el césped donde estás más pisado, porque la gente suele ir a estos sitios justamente a ver, pues creo que era no me acuerdo, pero en el libro pongo los nombres y los apellidos y la ubicación de las lápidas. Allí también ella se basó en las 4 escuelas de Hogwarts, en un instituto que está justamente al otro lado de este cementerio, y ella escribe la segunda parte de Harry Potter en Elephant House, que es una cafetería donde yo recomiendo que cuando paséis, la comida está muy buena, se toma un gran café, pero pasar al servicio, porque en el servicio hay mensajes muy interesantes que tenéis que leer, no tenéis que perderos. En el aseo, de verdad. Allí hay gente que no le gusta demasiado Harry Potter y ha puesto algunos mensajes muy, muy curiosos. Allí tienes, como bien decíamos, la cara amable de Bobby, ese perrito Perrito, que, ¿no? sí, que no deja a su amo ni siquiera en la muerte, a John Gray, que de hecho va todos los días a su tumba y que está enterrado junto a él. Entonces, toda esta cara amable de Edimburgo se disuelve cuando cae la noche. Cuando cae la noche es el momento de los fantasmas, de los espectros, de no te atrevas a pasar en absoluto a Greyfriars, porque aquí ya no te vas a encontrar con Harry Potter, sino con el pasillo de los Covenantes, o te vas a o te vas a encontrar con John Mackenzie, con la tumba de John Mackenzie. Tampoco te atrevas a cruzar Carlton Hill, porque tienes el cementerio también al lado, un cementerio que fue partido por la mitad, un cementerio donde no olvidemos que en la época victoriana los cubiertos eran de plomo. ¿Y qué le pasa al organismo con el plomo? Que La palma. caen, cae en un súbito sueño llamado catalepsia, donde se presuponía que la persona había fallecido. Como la persona fallecido, se la entierra, y la persona no había fallecido, sencillamente sus ritmos vitales habían disminuido al mínimo, estaba en una especie de coma, de letargo, y cuando despertaba, imagínate lo que sería el pánico que sería, la ansiedad que sería despertar a 2 metros bajo tierra, encerrado en un ataúd. Ahí tienes la lápida del pintor, este pintor Ah, sí, David sí, sí, Allen. sí. Sí. Y este es uno de los claros ejemplos. Aquí, a la gente que no conozca esta historia, pues en este cementerio, en el cementerio de Carlton, aquí se sepultó a un pintor, y poco a poco, en la parte posterior de su lápida, empezó a desdibujarse como una silueta macabra, con un rostro que parecía estar lleno de dolor, de pánico. Y tal fue tal llamativo fue este rostro, que la gente pensó que, bueno, que deberíamos abrir la tumba para ver qué es lo que ha pasado. Abrieron, desenterraron la tumba y vieron que el mismo rostro que había aparecido en la lápida era el que tenía el pintor que había sido enterrado vivo. A partir de ese momento se ponen en este cementerio unos aparatos que conectaban, unas campanillas que conectaban el sepulcro con el ataúd, para si se enterraba a la persona con vida, que cuando despertara pudiera hacer sonar estas campanillas, y inmediatamente el vigilante, tanto diurno como nocturno, pues sabía que esa persona se había enterrado viva y se la desenterraba. ¿Te puedes creer que a día de hoy la mayor
parte de ese cementerio no te dejan pasar porque se escuchan esas campanillas, campanillas que ya no están allí porque casi todas las han robado. Las han robado para hacer rituales de brujería, que después en otro momento, si queréis, también hablamos de las brujas de Calton Hill, y que como te decía, este cementerio, muchísimas partes de este cementerio, si no el cementerio completo, está totalmente cerrado porque se escuchan todavía esas campanillas. No te quiero decir yo pasar por la noche y aquí caminar solo o acompañado y escuchar esas campanillas, se te tiene que poner los pelos de punta. Qué barbaridad. Yo no he estado en este cementerio, la verdad es que no tenía ni idea, así que, pues mira, una cosa que queda anotada para visitar en la próxima gira por allí. Y es que, si te parece, vamos a cambiar ya de capital, ¿no? Y entramos en la recta final de la entrevista, porque en Guía Mágica y Misteriosa de Londres, Edimburgo y Dublín, el recorrido termina en Dublín, ¿no? Antes nos comentabas, ¿no? Que tal vez Dublín es el lugar, pues, donde no ocurre esto que sí que sucede en Edimburgo, donde el misterio y los fantasmas te persiguen, ¿no? En Dublín tenemos que ir un poco más a buscarlos, pero los hay Sí, igualmente, ¿no? De hecho, yo creo que todos los que en el colegio nos hemos examinado anualmente al Trinity College, al es solo Trinity. escuchar estas palabras suficiente para que se nos empiece a acelerar las pulsaciones de nuestro corazón, porque eso es que llega a un examen complicado, ¿no? Eso sí, el Trinity College es un lugar físico real que está ahí, que se puede pasar por sus jardines y que además también tiene enigmas sorprendentes, ¿no, Manuel? Sí, así es. El problema es que, claro, estamos hablando por ejemplo, una megalópolis como es Londres, donde hay de todo. Después encontramos una ciudad un poco más condensada en esta Royal Mile, que es Edimburgo, y aquí pasamos a Dublín. Y Dublín ha crecido, sí, exactamente, pero ha crecido a lo ancho, no a lo alto. Mm. Entonces es una gran extensión de terreno. Y el misterio lo hay, sí, sí que lo hay, pero como tú bien decías, hay que buscarlo. El Trinity College, por la fama que tiene, es uno de los imperdibles. Su biblioteca es una de las maravillas, es un lujo estar en ella. Y aparecen fantasmas también en esta biblioteca. Un dato curioso para los que son cinéfilos, ¿recordáis la película de Cazafantasmas? La primera escena, la primera película, la del Ujú. Sí, 80, sí, 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 sí. cuando hay una mujer que está, creo que es de las primeras escenas, baja a una biblioteca y se encuentra con un espectro que está leyendo un libro. No, no, perdón, son los tres protagonistas que bajan y se encuentran en una biblioteca a esta mujer leyendo un libro. Y creo que se acerca uno de ellos, le dice algunas palabras y la mujer le manda a callar, manda silencio. Bien, esta escena está inspirada en ese fantasma que se aparece en la biblioteca del Trinity College pidiendo silencio a la gente. Es Mm. muy, muy, muy sugestivo entrar allí. Hay que pagar entrada, pero si te haces amigo de alguno de los estudiantes y este estudiante, bueno, pues te presenta su carnet de estudiante, puedes pasar con él. Después hay otros lugares donde no tienes que pasar en el Trinity College, debajo de un arco que lo encontraremos, que lo describo en el libro. Si estás opositando o si vas a hacer algún examen, no pases por allí, porque si pasas por allí no lo vas a aprobar, dice la tradición. En un ala del Trinity College es el ala del infierno y otro es el ala del paraíso. En fin, el Trinity tiene muchísimas leyendas, sobre todo de estudiantes, también de chicas. Hay un profesor que no quería, hace algunos años, que las mujeres entraran a estudiar en esta universidad. Tiene allí una plaquita Ujú. o una estatua, no recuerdo bien. Eh, para eso están los libros, para estas cosas que no tenga que memorizarlas. Y las chicas cuando se gradúan en la universidad van a enfrente de esta estatua, de esta chapa, a mostrarles su diploma, haciendo pues ese... eh, mira, aquí tienes esto, me he Recochineo, graduado. ¿no? Exactamente, este recochineo, mira, aquí tienes esto, me he graduado y te fastidias. Y Dublín, pero Dublín sobre todo es magia celta y vikinga, porque recordemos que esta ciudad está dividida por el río Liffey y en una orilla
se asentaron los vikingos y en otra orilla estaban asentados los pueblos celtas, que al principio se llevaron bien, pero después salieron a hostias, vamos, tanto que los vikingos tuvieron que volver por donde habían venido. Y esta cultura, tanto celta como vikinga, es la que se puede respirar en Dublín, sobre todo en la zona de la catedral, de la catedral de la Santísima Trinidad. Todo esto es zona vikinga. Y aquí en el libro lo que yo denuncio es un hallazgo, uno de los mayores hallazgos vikingos de todos los tiempos, que se dio aquí, justamente debajo de esta catedral, en un barrio, en un distrito, se llama Good Quay, y se encontró posiblemente el que fuera el poblado vikingo mejor conservado de todos los tiempos. Estaban escarbando, iban a hacer un edificio gubernamental y sacaron a la luz estas ruinas. ¿Sabes qué es lo que hizo el ayuntamiento de Dublín? ¿Taparlas o Dijo, qué? taparlo todo y seguir con el edificio. Esto fue una vergüenza Hombre. nacional. Tengo fotos en el libro de imágenes de gente concentrándose por el sacrilegio que estaban haciendo, todo por ese edificio gubernamental que todavía sigue allí y que está vacío, como si estuviera maldito, porque no debía estar allí. Nos han privado de un tesoro absolutamente increíble y como muestra de, bueno, pues no sé si compasión con nosotros, con los turistas y con el pueblo de Dublín, han dejado la recreación de una casa vikinga que está justamente debajo de la iglesia, para que te puedas hacer una idea de cómo era ese asentamiento. Cosas como esta te hierven la sangre, no son misterios, uh, no son enigmas, no es magia, pero son cosas que también tenemos que denunciar. Y decir que Dublín es vikingo es también hablar de Aibar sin huesos. Si a Ujú. alguien le gusta la serie de vikingos, valga la Vikingos. redundancia, El pues hijo que de sepa Ragnar, ¿no? exactamente, que uno de los hijos de Ragnar, Ivar, fue también, bueno, pues no sé si decir rey o cabecilla de Dublín. A mí, Manuel, hay un lugar que me fascina en los alrededores de Dublín, que es Newgrange, ¿no? También esos círculos concéntricos que vemos en su interior, ¿no? En esa edificación del neolítico, ¿no? Y que una vez más pues, nos lleva a pensar y a evocar toda esta zona, ¿no? Pues Stonehenge lo tendríamos en Inglaterra, en Irlanda nos encontramos con Newgrange, ¿no? Todo este ambiente del megalitismo, de lo celta, lo inglés, que tiene un ambiente tan particular, ¿no? Y que te genera esa sensación y te transporta con esa energía a otra época, qué especial, ¿no? Que es darse una vuelta por las Islas Británicas, a fin de cuentas. Sí, mira, Newgrange es un útero, es una tumba de Ujú. corredor donde cada solsticio de primavera un rayo de sol cruza el páramo y se mete dentro de este corredor hasta llegar al núcleo, al centro de este dolmen cubierto, podemos llamarlo así para que la gente nos entienda. Esto es Ujú. lo que sería una tumba de corredor, un dolmen cubierto, un dolmen gigantesco cubierto. Bien, aquí es una simbología increíble. Aquí los antiguos pobladores de Irlanda y de muchísimos lugares de todo el mundo nos están diciendo que el cielo tiene que fecundar a la tierra para que la tierra vuelva a tener un año próspero, un buen año. Esto, como tú bien decías, Qué bueno. en Irlanda es absolutamente increíble. A mí me gustaría regalarle a tus oyentes, a las personas que nos están viendo, un lugar que no he podido incluir en el libro por problemas de paginado, ¿no? Al final son 240 páginas y no se podía, el libro no se podía extender más. Pero me gustaría regalárselo a todas las personas que nos están viendo. Eh, es un dolmen. Es un dolmen que está muy cerquita de Dublín. De hecho, Dublín ha eh, asimilado varios dólmenes dentro de la ciudad. La mayoría de ellos no quieren que te enteres que están allí, los propios oriundos. La mayoría de ellos yo he tenido, yo que he estado viviendo allí un año, he tenido muchísimos problemas para encontrar uno de ellos. Al final pude pasar, pero jugándome la vida, ya os lo contaré en algún otro momento. Y después entendí por qué, porque era uno de los lugares más mágicos en los que yo he estado. Y cuando te digo más mágicos, recuerda que he estado en el Santo Sepulcro, que he viajado por casi todo el mundo, igual que tú.
Pues bueno, aquí se encuentra uno de los lugares más mágicos, magia en estado puro. Pero no es el que voy a hablar ahora, porque el que voy a hablar ahora no te tienes que jugar la vida para pasar. Aquí os voy a hablar del dolmen de Howth. Howth Ajá. es una aldea que está muy, muy cerquita, ha sido absorbida por Dublín. Es muy fácil llegar, lo único que tienes que coger es el transporte público o en bus o en DART. El DART es el metro, entre comillas, que se utiliza en Dublín. Y bajarte en la parada de Howth. Es así de sencillo. Y cuando bajas en esa parada, tienes que andar unos 500 metros por la carretera hasta buscar el campo de golf. Este dolmen, cuando se hizo el campo de golf, se hizo un pacto, los dueños del campo de golf hicieron un pacto con los habitantes de Howth, de que todo aquel que quisiera entrar a visitar este dolmen lo haría sin ningún tipo de problemas, y esta familia, la que lleva el campo de golf, lo ha respetado, lo respeta, y no tienes, tú como turista, no tienes ningún problema en pasar. El dolmen está muy bien señalado y además está rodeado de una increíble vegetación, de un bosque irlandés mágico, absolutamente mágico y misterioso. Este dolmen es muy particular porque hay muy pocos dólmenes que están asociados con entidades femeninas. Este dolmen se supone que es la tumba de uno de los héroes tradicionales de la mitología irlandesa, Oisin. Bueno, Ujú. su mujer está aquí todavía esperándolo. Y es un dolmen que no lo conoce casi nadie, No, que no. como te digo está rodeado de un bosque mágico. Es un bosque que conecta el campo de golf con el pueblo, y cuando tú vas al pueblo, lo primero que te vas a encontrar, tú, donde tú desembocas al final de este bosque irlandés y absolutamente increíble, es en una de las iglesias vikingas más antiguas de toda Irlanda. Datada en el siglo X, creo recordar, rodeada de un cementerio, una iglesia que está en ruinas y que tienes que pedir la llave a una de las vecinas que hay por allí para poder pasar. Bien, esta ruta es absolutamente mágica. Os recomiendo salir del DAR, andar esos 500 metros, atravesar el campo de golf, seguir las indicaciones. El dolmen está justamente detrás de las instalaciones del campo, a mano derecha, siguiendo un sendero. No te tienes que meter por ningún sitio escarpado. Está muy fácil, la ubicación es muy sencilla. Puedes meterte incluso dentro de él. Puedes respirar el ambiente dentro de ese útero natural, y después sal y recorre ese bosque con los ojos muy abiertos y el corazón muy abierto, porque te puedes encontrar gente revoloteando a tu alrededor. Voy a repetirlo bien por si alguien no se ha enterado. Gente revoloteando a tu alrededor, ¿vale? Qué Y, fuerte. y, escondi- y escondiéndose detrás de los árboles. O quizás puedes escuchar alguna canción que no tiene que estar allí porque no hay ningún equipo de música en ese bosque. Y esa canción que tú estás escuchando no la está produciendo ningún artefacto metálico o digital. Así que permitidme que os haga este regalo, y por favor no dudéis en los que vayáis a visitar Dublín, independientemente de que llevéis el libro o no lo llevéis. Por favor, visitar Howth y veréis cómo vuestra alma, cuando salgáis de este lugar, cambia. Qué maravilla. Qué maravilla. Vaya consejo nos has dado. Yo creo que si ahora mismo tu editor te está escuchando, dirá, no, pero eso sí que lo tenías que haber puesto. Para eso sí que había páginas. No, no, me dijo que no, me dijo que no. Bueno, pues Manuel, que una maravilla ya en todas las librerías. Guía mágica y misteriosa de Londres, Edimburgo y Dublín. El nuevo libro de Manuel Fernández Muñoz, como siempre, el trabajo de enmaquetado de Almuzara, pues brutal, una portada súper bonita, súper chula. Y lo que siempre digo, aventureros, yo os voy a poner, por supuesto, el enlace donde podéis haceros con la nueva obra de Manuel Fernández Muñoz, que ya está en todos lados. Y me gustaría volver a insistir, ¿no? Los libros de Manuel Fernández Muñoz son muy especiales, son muy especiales. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Hace unos años estaba leyendo un libro de Manuel Jesús Segado Uceda, no sé si era el de Misterios del Arte o alguno de estos, y el Tumbas prólogo, misteriosas. Tumbas Misteriosas, y me estaba leyendo el prólogo y digo, ¿cómo suena esto
a Manuel Fernández Muñoz, ¿no? Claro, veo al final por quién está firmado Manuel Fernández Muñoz. Porque tiene una forma de escribir muy particular y que es totalmente reconocible, ¿no? Es que es imposible leerte. Vamos a hacer una prueba, ¿vale, Manuel? Dime que pare. Voy a leer un párrafo al azar. Dime que pare. Ya está. El tercero de los espíritus recibe el nombre de Rabisu o Jabisu. De origen asirio-babilónico, no se considera intrínsecamente maligno, puesto que carece de implicaciones morales determinadas. En la Biblia es mencionado en el libro del Génesis como alguien que acecha a los seres humanos que caen en el pecado para abalanzarse sobre ellos. Puede considerársele un vigilante de la voluntad divina y un castigador de los pecadores. En algunos tratados se le imagina como el espíritu de la culpa que acaba de conseguir la energía del ser humano, que vive el pasado. El pasado. Bueno, pues como siempre, muy descriptivo, texto inconfundible. Y además es que los libros de Manuel abren el corazón, abren la mente, pero es que luego te empujan a perseguir lo que tú quieres descubrir, ¿no? Y nos cuenta cosas que luego te pide el cuerpo, ¿no? Que vayas allí, que lo descubras, que lo mires. Fíjate, de hecho, yo recuerdo leyendo el Grial de la Alianza, tu libro del Arca de la Alianza, donde hay una parte en la que dices, Howard Carter descubrió el Arca de la Alianza. Y con esta frase te quedas un poco así, sin saber muy bien qué pensar, y nos enseñas, ¿no? Pues esa arca que descubre Howard Carter con los varales, con Anubis justo encima del arca, que de hecho el otro día en Egipto, en el Museo Egipcio del Cairo, no me pude resistir, y claudiqué y me la llevé y la tengo puesta justo delante del Arca de la Alianza que está ahí detrás, ¿no? Un poco siguiendo tus pasos, porque a mí tus obras, sabes que me influyen mucho y basta con que tú digas que algo es así para que yo tenga que ir directamente, comprobarlo, grabarlo y decir a todo el mundo que Manuel Fernández Muñoz ha dicho que esto es así. Así que de verdad que muy agradecido como siempre y nada, te dejo estas últimas palabras para que te despidas, Manuel. El agradecido soy yo. Ha sido un amigo desde que nos conocimos. Los libros yo los escribo y tú eres la otra parte que es quien los lee y además quien los vive, con lo cual somos una pareja totalmente afín y compatible y soy yo siempre el agradecido, porque imagínate lo triste que sería un escritor a quien nadie lee. Yo tengo la suerte de que no solamente lees mis libros, sino que además eres mi amigo, con lo cual soy doblemente afortunado e infinitamente agradecido contigo, con todas las personas que nos están viendo y con todas las personas que nos leen o que no nos leen. El caso es que cuando vayáis a Londres, Edimburgo y Dublín, vayáis con el corazón muy abierto, porque la magia está ahí. No hace falta creer en ella para verla, pero cuando la veas, quizás no te quede más remedio que creer en ella. Pues ahí queda eso. Bueno, Manuel, te he hecho un montón de preguntas en esta entrevista, las preguntas clásicas de Desafío Viajero, pues con qué cenarías, a qué época del pasado viajarías, no sé qué, ya te las he hecho todas porque has venido aquí un montón de veces. Y solo se me ocurre, solo se me ocurre. Manuel Fernández Muñoz, ¿cómo te gustaría ser recordado? Como un buen padre. Pues mira, ahí queda eso. Y seguro que dentro de unos años tu hijo podrá decir, pues así eres y así te recordaremos. Y amén, amigo. el resto, te seguiremos recordando porque nadie cuenta las cosas como tú y porque tus libros son pura maravilla, elevan el espíritu y hace que quieras coger un avión para visitar aquellos lugares que tú nos dices que tenemos que ir, visitar y conocer. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, aventureros, por haber estado en este capítulo de Desafío Viajero. Sed buenos y nos vemos el próximo día con nuevas aventuras. Hasta la vista, aventureros.